Quiero hacer un monólogo solamente, así que los invito a que ustedes me compartan también sus sentimientos, ¿sí? Yo quería expresar la importancia que tiene esta palabra para nosotros, ¿no? ¿Qué significa prevención para nosotros en nuestras vidas y qué ha sido el significado en las vidas de las personas, ¿sí? Hace un tiempo me puse a pensar, ¿cuándo se hizo más fuerte esta palabra? Cuando comenzó a resonar en la vida de todas las personas la prevención. Y sin duda que hay algo que nos hizo motivarnos y llegar a llevar la prevención adelante, ¿no? Y sin tal conocimiento de saber qué significa o la profundidad, veíamos prevención por todos lados. Prevención me refiero a cuando más estuvo expuesto y que todos tuvimos conocimiento fue la pandemia, ¿sí? Que ahí sí veíamos prevención en la calle, prevención en las casas, prevención en cada uno de los lugares donde concurríamos. Sin lugar a duda, también lo que fue nuestros trabajos. Y fue ahí también donde quizá nuestra profesión, y hablo, bueno, no sé si especialmente en Argentina, pero ha sido más vista, ¿sí? Fue como mucho más importante a partir de la pandemia. No fue quizás la mejor manera, pero sí fue donde muchas personas comenzaron a entender la palabra prevención. Si preguntábamos antes de este suceso mundial que nos irrumpió de un día para el otro qué significaba prevención en la vida, nos iban a decir una palabra más. O podríamos buscar en el diccionario, ¿no? Su definición, que la tengo acá, tal cual. Dice preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Tampoco sin saber muy bien dónde lo aplicábamos, ¿no? Pero también si lo veíamos de la parte de la gramática, ¿qué podíamos decir? Que era una palabra grave, por ejemplo, ¿sí? Que tiene 10 letras, 3 sílabas, ¿sí? Y sin embargo, esto nos hizo cambiar tanto y entender la profundidad de este significado, que es lo que quería compartir hoy con ustedes. ¿Cuánto significa en nuestras vidas esta palabra? Sin dudas que representa nuestra profesión y que la llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida. Ser licenciados o técnicos o ingenieros en prevención no es solamente hacer prevención en el trabajo. Y si hay algo de lo que voy a hacer una autocrítica, diría que por ahí no hice tanto sobre esto. Después de unos años empecé a comprender y empecé a entender que en realidad nuestro trabajo no es solamente en esa empresa, que nuestro trabajo y los conocimientos que tenemos los tenemos que compartir en la vida cotidiana, ¿sí? Porque los riesgos los tenemos en todos lados. Entonces lo empecé a compartir en mi familia, ¿sí? Ahí fue cuando empecé a actuar sobre esa autocrítica. Lo empecé a compartir en mi familia, lo empecé a compartir con mis amigos, con mis conocidos, que entiendan que prevención no es solamente adentro de una empresa, que son cosas que tenemos que generar todos los días de nuestras vidas y volverlos un hábito, que es lo que tan difícil es a veces, generar hábitos sobre prevención. A mí me gustaría saber qué significa para ustedes prevención. Los leo un poquito en el chat. ¿Qué significa? No podemos creer también que algo tan microscópico como es eh, el coronavirus haya sido lo que nos cambió, porque de verdad hemos modificado muchas conductas y hemos entendido la profundidad del cuidado, del autocuidado. Los voy a leer. ¿Qué significa para ustedes en sus vidas? Dice evitar anticipadamente un accidente, incidente o cuasi accidente. ¿Qué más? A ver, quiero leer. Estrategias para evitar que un evento suceda. ¿Qué más?
En nuestras vidas evitar una circunstancia no deseada o imprevista. Muy bien. Yo les podría decir que para mí es parte de mi vida, ¿sí? Que es el día a día, que lo vivo todos los días, que es desde que me levanto hasta que me acuesto y siempre estoy pensando de verdad qué más puedo hacer, qué más puedo compartir, cómo más puedo ingeniarme para poder aplicar y que otros comprendan lo que les quiero transmitir. Más allá de la charla técnica que nosotros siempre impartimos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para transmitir la importancia de tener un autocuidado y la importancia de prevención? Bien, por ahí dicen prevenir o evitar riesgos en el trabajo. Bien, vieron que yo les dije, para mí no es solamente en el trabajo, sino es que en cada ámbito de nuestras vidas. Sin ir más lejos, cuando vamos a algún lado de paseo, cuando vamos con nuestra familia, cuando vamos al shopping, cuando vamos al teatro, cuando vamos al cine, no tenemos aún capaz ese ojo crítico, pero tendríamos que visualizar al menos por dónde voy a salir, ¿sí? Y tener esa conciencia y transmitirle a nuestras familias cuál es la señal que me va a decir que voy a salvar mi vida, ¿sí? Bien. Prevención desde los tiempos 400 años antes de Cristo. Hipócrates ya hablaba de lo que son de lo que es la prevención en las enfermedades laborales, ¿no? Ya había como pequeñas investigaciones. Los voy a leer porque acá me quedó un mensajito. Mitigar impactos de sucesos indeseados o peligrosos. Muy bien. Entonces, años y años que venimos hablando de lo que es prevención y cómo nos ha costado, 400 años antes de Cristo ya se hablaba de enfermedades laborales, cómo nos ha costado implementar o llegar nosotros mismos al autocuidado, porque aún así, y ejerciendo esta profesión, de vez en cuando también me mando algunas cosas que sé que están mal, y después digo, bueno, no, lo que hice no está bien, ¿sí? Pero lo hacemos o por apurados, o porque siempre lo hicimos así, que ahora vamos a hablar sobre eso también. Entonces tenemos desde Hipócrates, Aristóteles, que ya nos hablaban de enfermedades laborales, hasta el primer licenciado en Seguridad e Higiene que se recibió en 1918. Miren si no hace tanto tiempo que hablamos de prevención. ¿Sí? La Organización Internacional del Trabajo también, 1918. Claramente se ha avanzado muchísimo en normativa, pero sin embargo todavía nos cuesta, ¿sí? Bien, ¿qué los motiva a ustedes para seguir sanos, para volver a sus casas todos los días, para cuidarse? ¿Cuál es ese motivo que tienen todos los días? ¿Quién me dice? A ver, todos tenemos un motivo. La familia, dicen muchos. La familia en la que nosotros creamos la forma de familia, ¿sí? La variable de familias que hay ahora, no sé, para mí mi familia, aparte de mis hijos, también son mis dos perros, ¿sí? Son los que me acompañan todo el tiempo. Pero sí, la familia es un motivo muy importante para que nosotros nos cuidemos, ¿sí? Y cuando hablamos de estos temas, les aseguro que esos trabajadores la prevención la entienden de otra manera. Por eso es importantísimo que cuando hablamos de motivación, incorporemos a las familias. Porque yo encontré en internet, hay varios listaditos, ¿sí? Que dice lo que me motiva y lo que no me motiva. Y por ejemplo, puedo decir, sí, me motiva a tener autonomía en mi trabajo, sentirme feliz, eficaz, sentirme valorado, que digan qué bueno que está tu trabajo, qué bien que lo desarrollaste, sí, me hace sentir bien, me motiva, ¿sí? Tener responsabilidades, tener objetivos claros, que me digan cuál es ese objetivo en la empresa, cuál es en mi trabajo a donde tengo que llegar, sí, me motiva, me motiva. El buen clima laboral, claramente. Si no tenemos un buen clima laboral, muy difícil que apliquemos la prevención, ¿no? Eh, y tenemos también lo que no nos motiva, el control continuo, la desinformación, que esto pasa mucho, ¿sí? Que estamos muy controlados y que tenemos a las personas encima y tenemos muy poca información muchas veces, y lo he vivido y lo vivo en lugares donde visito aún. La baja remuneración,
¿sí? La falta de confianza, que no confíen en que yo hago bien mi trabajo, la poca formación cuando no se brinda y el mal clima laboral. Pero sin embargo, y buscan en internet y van a ver lo que me motiva y lo que no me motiva y nunca encontramos la familia. Y la verdad que para mí es algo muy importante porque yo sé que si ese trabajador, y esto es una pregunta que ya incorporé, por ejemplo, si tengo que hacer un trabajo de alto riesgo, a ese trabajador le tengo que preguntar por lo menos cómo está, ¿sí? Porque si del trabajo a la casa o de la casa al trabajo tiene un mal día o viene, ya venís mal predispuesto a realizar tu labor o con pocas ganas y es más que seguro o la probabilidad va a ser mucho más alta de que algo le pueda pasar. Entonces, preguntemos y los invito a preguntar antes de comenzar un trabajo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? No hace falta que nos cuenten el motivo, lo que le pasa, ¿sí? Pero ¿cómo estás hoy? Sabemos que hay tareas que son mucho más riesgosas que otras y que para ciertas tareas necesitamos estar mucho más concentrados. Si alguien viene con un problema, les aseguro que va a ser muy difícil que de verdad tenga todos los recaudos que necesita para realizar esa tarea. Así que incorporen la pregunta de cómo estás hoy, si queremos hacer prevención. Estos años también me llevó a poder comprender las excusas de por qué no hacen prevención. ¿Sí? Porque podemos decir técnicamente que nos dicen, siempre lo hice así, nunca me pasó nada. Este riesgo ya lo tengo controladísimo. No tengo ganas, hoy no tengo ganas. Eso me da calor, me ajusta, me molesta cuando hablamos de los elementos de protección. Qué difícil que se los pongan, ¿no? Pero aprendí a comprender el por qué no. Es generar hábitos cuando somos adultos, de verdad que se vuelve muy difícil. ¿Cuándo los tendríamos que haber generado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo deberíamos haber generado esos hábitos de autocuidado? Para que sea más fácil. O no nos quejemos tanto cuando tengamos que usar un elemento de protección. Desde pequeños en la escuela, desde casa, desde niños, con la familia inclusive, sí, claro. Cuando éramos chiquitos, antes de continuar, acá en Argentina, por ejemplo, lo que es seguridad vial ya está como en las escuelas, en las primarias y secundarios, se enseña. Ya es parte de la currícula escolar, ¿sí? Lo que es el cuidado del ambiente también, ya es parte de la currícula escolar. Pero lo que es prevención, que para mí sería la tercer patita, todavía no está incorporado. A ver, ahí dice en China, a los niños ya se les enseña estos temas desde prevención ante un sismo. Bien, sí. Y hay muchos países, y también acá, por ejemplo, todas las provincias de la cordillera, ahí todo lo que es sismos se enseña desde muy chiquititos. Bien, entonces cuando soy grande, ¿cuánto me va a costar tener armada, por ejemplo, la mochila de emergencias? Reconocer cuáles son las señales de evacuación, cuál es el ruido de la sirena, eh, tantas cosas podríamos generar, ¿sí? Que para mí hacer prevención, y tan importante, es como los hábitos cuando me enseñaron a lavarme los dientes, ¿sí? Si a mí me enseñaron que me tenía que lavar 3 veces los dientes por día, y seguramente el resto de mi vida lo voy a hacer así, y no me voy a lavar 2, me voy a lavar 3, porque así lo aprendí y así lo generé. Entonces lo que nosotros tenemos que generar son hábitos y aprender a comprender también las excusas que nos dan todos los días esos trabajadores. Porque les aseguro que para excusas son muy creativos. Bien, dice en China, sí. ¿Sabes qué? Lo voy a ver, no lo había visto, pero sé que varios países ya tienen al menos lo que es sismo incorporados. Pero, por ejemplo,
Cuando vamos a un primer trabajo, ¿sí? En Perú dice cambiarles el chip a los trabajadores que siempre han hecho lo mismo, nunca les ha pasado nada, según ellos, pero los vemos más bien. Es así, es así. Muy difícil cambiar los hábitos. Por eso, incorporar la prevención o desde muy chiquitos o al menos tener los conocimientos básicos antes de su primer empleo sería ideal. Bien, porque después, ¿cuándo aprendemos prevención? Al menos yo, cuando me pasó algo la primera vez en un trabajo, antes de que empiece a estudiar esta carrera, ¿sí? Ahí descubrí lo que es la ART que llamamos acá en Argentina, ¿sí? Cómo se debía proceder ante una lastimadura, por ejemplo, que acá no lo tenía, no lo había aprendido en la escuela. ¿Qué era un matafuegos o un extintor? ¿Cuántos tipos hay? ¿Sí? Eso no lo sabía. Muchas cosas lo aprendí en la carrera y me hubiese gustado aprenderlo antes de que me lastime en mi primer trabajo. Entonces, cuando hablamos de prevención, para mí es un estilo de vida. ¿Sí? Intento a cada persona que conozco poder transmitirle. Y creo que como profesionales es lo que deberíamos también empezar a hacer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes les enseñan a los niños que los rodean o a sus familiares, quiénes me dirían? Conceptos, es desde cómo usar, por ejemplo, un extintor. ¿Desde cuántos extintores hay? Desde RCP. De tantos temas podríamos hablar. ¿Quién me diría? ¿Cuántos de nosotros que tenemos los conocimientos técnicos lo aplicamos para enseñar a las personas que nos rodean? Esa fue la autocrítica que yo me hice para comenzar a hacer esto. ¿Saben qué comprendí? Que cuando pasa algo en la familia, nadie sabe dónde llamar, por ejemplo, o qué tenemos que hacer, o cómo proceder. Entonces la comunicación es tan importante. Eso que nosotros intentamos implementar en las empresas todos los días, deberíamos también hacerlo en nuestras casas y a todos los que nos rodean, porque es la única forma de crear una cultura preventiva. La creamos en cada uno de los espacios donde estamos, con pequeñas acciones. En busca de esa cultura preventiva, de que comprendan la importancia de la prevención, es donde empezamos a aplicar las diferentes maneras, ¿no? Y tratamos de innovar, y algunos seguimos con la técnica que venimos de siempre, que es la que aprendimos en la escuela, en la universidad, como la enseñanza más tradicional, y otros también tratamos de aplicar algo de innovación y captar la atención de ese trabajador para que aprenda un poco de prevención y de autocuidado. Y lo hacemos de esta manera, que es un poco más amena, ¿sí? Que es más entretenida, que los hace jugar, que los hace reírse y que los hace aprender. Que cuando tenemos que competir, por ejemplo, en los juegos, también queremos ganar, no importa si no hay un premio, queremos ganar y en ese camino del ganar termino aprendiendo los conceptos. Así que claramente todos tenemos nuestro estilo. Podemos seguir con la manera tradicional y podemos implementar también de vez en cuando algo de gamificación, por ejemplo, ¿sí? Captar la atención. La atención la tenemos que captar, no la podemos rogar, ¿bien? Y a veces yo me pregunto también, ¿no? ¿Qué quiero transmitir? Cuando les digo prevención es esto, ¿qué quiero transmitir? Y no me refiero solo a la palabra prevención, sino a todo el contexto que abarca, que es desde una capacitación en el tema variado que a ustedes se les ocurra ahora. ¿Qué quiero transmitir? Quiero transmitir miedo y el final o lo que le puede pasar si no cumple con ciertas normas, reglas, procedimientos, o yo les quiero transmitir seguridad, que quieran cuidarse, que sientan cuidarse, que quieran, ¿sí?, cumplir las normas, que quieran seguir los procedimientos. ¿Qué quiero transmitirle? También pensemos esto. Porque muchas veces cuando damos capacitaciones,
lo que hacemos es transmitir un poco de miedo. Respetar las normas para tener más seguridad. Y a veces creemos que estamos capacitando y que nos estamos concientizando, que ojalá pudiéramos medir cómo un concientizómetro sería, cómo concientizamos a las personas, pero en realidad a veces esto provoca rechazo. Entonces también tenemos que saber cómo vamos a impartir puede ser una campaña, ¿sí? Puede ser un curso, puede ser un taller, pero ¿de qué manera yo quiero transmitir? ¿Quiero transmitir miedo o quiero transmitir seguridad? También les dejo para que lo puedan pensar. Una frase que quiero compartir con ustedes, que dice, en la seguridad y salud en el trabajo se deben ver más emociones, ya que la idea es que las personas hagan o dejen de hacer algo. Pasa a los chicos cuando nosotros les decimos, esto no hay que hacerlo, te dije que eso no lo hagas, ahí no te subas? ¿Cuántas veces te dije que eso está mal? ¿Qué provoco en ellos? ¿Qué creen que provocamos en esos trabajadores cuando todo el tiempo le estamos diciendo, desde lo técnico, que lo que está haciendo está mal, que no respeta las reglas, que no aplica las normas, que no sigue los procedimientos? ¿Qué creen que provocamos en ellos? Rechazo, rebeldía. Porque yo cuando a mi hijo le digo, no te subas ahí, parece que le estoy diciendo lo contrario. Subite que te dejo. Él entiende eso, creo. No entiende otra cosa. ¿Sí? Entonces nos pasa lo mismo. ¿Qué tenemos que transmitir o vender, mejor dicho, cuando vendemos seguridad? Es vender emociones. ¿Sí? Y que, bien, rechazo, rebeldía, estoy leyendo un poquito. Amargura, enojo. Claro, parece que los estamos corrigiendo como chicos y no son chicos. Tenemos que saber a quién estamos transmitiendo nuestro mensaje, que son adultos, ¿sí? ¿Qué metodología vamos a usar con esos adultos para transmitirle la prevención? Que entiendan la importancia y no desde el lado del reto. Por eso vender las emociones, preguntarles cómo estás, yo creo que eso debería ser protocolo. Protocolo de atención para cliente interno. Porque si nosotros no tenemos el cliente interno, que sería el trabajador, con un bienestar laboral, muy difícil que para afuera tengamos buenos clientes también, ¿sí? Porque a los clientes los tratamos súper bien. ¿Por qué no al trabajador? ¿Cómo estás? No nos cuesta nada. Conseguir sus emociones, venderle emociones. Algo que implementamos también es el impacto visual. ¿Vieron cuando a veces publican que va a haber una capacitación y dice obligación a asistir? ¡Ay, qué miedo que me da! Ay, si estoy obligada ya no sé si tengo tantas ganas de ir a esa capacitación. En cambio es reformularlo, ¿no? Si venís a esta capacitación vas a obtener información sobre algún tema en particular, ¿sí? Cambiar la forma en que transmitimos nuestros mensajes es mucho más llamativo. Tenemos que impactar visualmente y también verbalmente, ¿no? Por ejemplo, esto eran partes de unas campañas y quién no asocia estos logos, ¿no? Sin duda la película de Volver al Futuro todos la vimos, no importa la edad que tengamos, la hemos visto y quién no conoce la otra marca tan famosa de gaseosas. Entonces, queremos transmitir algo, dice, tome conciencia. Y dice, piensa en tu futuro, trabaja seguro, por ejemplo. Maneras que tenemos de transmitir la prevención. No siempre es el castigo, porque con eso solamente vamos a conseguir rechazos. En Argentina, y ahora vamos visitando algunos otros países del alrededor, llevamos adelante este programa que se llama Pequeños Preventores, porque volviendo al tema de siempre lo hice así, a mí nunca me pasó nada. ¿Se acuerdan que era generar hábitos? A través de este programa lo que hacemos es, esos niños van a ser el futuro, son los próximos trabajadores y cuando nosotros hablamos de cultura preventiva es cambiar todo el contexto, ¿sí? No podemos hacer cultura preventiva de un día para el otro con adultos. Entonces tenemos que ir pasando por toda una transición de generaciones
a las cuales hay que preparar. Y en eso estamos con este programa que los invito a que nos conozcan, que se llama Pequeños Preventores. Y acá les dejo algunas imágenes, poquitas porque con los chicos no se puede compartir mucho, no se pueden mostrar las caras, pero por ejemplo les enseñamos los conceptos básicos de seguridad, eh, armar un botiquín, tan importante, ¿sí? Saber qué lleva un botiquín, que muchas veces no sabemos. Visitamos empresas y a veces tienen medicamentos adentro. No. Entonces, que ellos entiendan la importancia de tener un botiquín y no jugar con el botiquín. Porque muchas veces también vamos a las empresas y cuando queremos algo del botiquín que necesitamos por alguna urgencia o emergencia, no hay nada. Uno se puso tres curitas, el otro se llevó algo, el agua oxigenada se les volcó, el otro se llevó para otro lado. Cuando necesitamos, no están. Cuidar las cosas, armar un botiquín, es generar una cultura y generar hábitos a esos futuros adultos. ¿Qué otra cosa les enseñamos? A reconocer los elementos de protección personal? No solamente que los reconozcan cuando van a ser adultos, sino que mientras son niños, si a mí no me cuesta colocarme el casco cuando soy chiquito, y cuando soy grande me lo voy a colocar, porque si yo ya aprendí que para andar en bicicleta, por ejemplo, tengo que usar casco, y no me va a molestar utilizarlo cuando soy grande para trabajar, ¿sí? A ver qué otra cosa. Bueno, conceptos básicos de seguridad e higiene que decimos acá. Eh, Intoxicación, importantísimo. Creo que esto es uno de los temas, me parece, más importantes, más a la edad de tan pequeños, que ellos sepan distinguir, por más que no sepan leer, que reconozcan los envases, ¿sí? De los que sí se puede tomar o no tomar, y también tener conciencia de los adultos donde hay que guardarlos y el hecho de no trasvasar. Que sin ir más lejos, trasvasar ha generado muchas muertes equivocadas. ¿Por qué? Recuerdo acá en Argentina hace unos años, en un boliche, bar de bailable, donde se preparan tragos, habían preparado un trago con soda cáustica. ¿Por qué? ¿Por qué se confundió? Porque lo habían trasvasado a un envase gaseoso. Entonces esto no es solamente para los niños, sino que es para los grandes también. Importantísimo poder reconocer y no trasvasar. Así que así los vamos preparando para el futuro, ¿sí? Los invito a que nos conozcan y vamos a estar impartiendo un curso con los colegas de Ludoprevención en junio. Sin ir más lejos, no quiero tomarme mucho más tiempo, sepan que prevención para todos tiene que ser parte de nuestras vidas. Los invito a que sigamos innovando para alcanzar la prevención, que no nos quedemos solo con la parte técnica, sino que también somos personas, trabajamos con personas, tenemos sentimientos y más allá de decir prevención por obligación, necesitamos transmitir por qué, el sentimiento de por qué tener prevención o tener el autocuidado que tanto se necesita para llegar a alcanzar la cultura preventiva de nuestras empresas. Les dejo mi contacto, los invito a seguirme en LinkedIn y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Respondo algunas preguntas si tienen. Gracias, Javier. Sí, los participantes que quieran realizar alguna consulta pueden escribirla por el chat. Gracias, Yuri. Muchas gracias. Gracias por el espacio. De verdad, creo que es muy importante que empecemos a nosotros sentirlo de otra manera. Gracias, Isabel. No solamente, pero sí es una buena opción. Por ahí dicen si es
tocar las emociones con la familia. No solamente, pero sí es una buena herramienta para empezar a implementar. ¿Cómo podemos hacer prevención en un escenario donde inclusive los gerentes, líderes de los procesos están en contra o no creen en esta palabra? ¿Quiénes hacen prevención? Quieren hacer prevención a su modo. Todavía necesitamos mucho cambio. Yo creo que cuando hablamos con gerentes o líderes, siempre tenemos que empezar cuál sería el beneficio para la empresa de aplicar la prevención. ¿Qué beneficio tendrían ellos? ¿Sí? Que no haya ninguna persona accidentada, que no tengan días de baja, que no tengan detenida alguna producción. Muchas gracias, felicitaciones. Muy gracias, gracias.